Alberto Núñez Feijóo reúne a todos sus varones cuando estamos a punto de cumplir 3 años con Feijóo de presidente del Partido Popular. No preguntéis quién había antes. Había un tipo, alguien lo recordará, se llamaba Pablo Casado y cometió la desfachatez de decirle a Isabel Díaz Ayuso que eso de darle a tu hermano 300.000 euros no estaba del todo bien en medio de la pandemia y a cambio de mascarillas. Pero bueno, le costó el cargo, vino Feijóo y desde entonces ha sido pues una sucesión de fracasos, de no saber estar y sobre todo de pactos con la ultraderecha. Por cierto, ¿sabéis quién no acude a esta reunión de varones del Partido Popular? Por supuesto, Carlos Mazón, que por no poder salir de casa no puede ni siquiera asistir a las reuniones del Partido Popular, porque básicamente no lo quieren ver ni en pintura, porque les hace mucho daño electoral. Pero parece ser que Feijóo, a pesar de llevar ya 3 años, no manda lo suficiente en el partido como para echarlo definitivamente. Para disimular esto, lo que está haciendo es pedir elecciones. Tiene que haber elecciones ya. Pero aquí la pregunta es, ¿a quién le interesan las elecciones? ¿Al país, a España o a ti, Feijóo? Porque te da la sensación de que como se espere más, es que no llegas a las siguientes elecciones, que en principio tienen que ser en 2027. Hoy empieza además también la comisión de investigación de la DANA en el Senado, que es una comisión que ha montado el Partido Popular para no llamar a ningún político, por supuesto, del Partido Popular, sino que empezar a llamar a perfiles técnicos, etcétera, etcétera, pero con el auto de la jueza de Catarrocha, que les dice claramente que los responsables o las comunidades autónomas lo tienen difícil para escurrir el bulto. Hoy también declarará en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la Operación Cataluña Cospedal, que tendrá que dar la cara al respecto de, pues Villarejo diciendo que ella fue de las primeras que empezó a articular aquella policía patriótica que iba en contra de rivales políticos, por ejemplo, los independentistas, para crear noticias falsas sobre ellos. El ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado, por desgracia, lamentablemente, tiene cáncer y va a dar un paso al lado mientras se recupere y le vayan a operar. Una noticia terrible, desde aquí le mandamos todo el apoyo, pero ante la cual gente sin ningún tipo de alma como Vito Quiles ha reaccionado de la peor manera posible. En este tipo de momentos tú ves si estás a la altura o no estás a la altura moral de este tipo de circunstancias. Vamos a hablar también de los problemas evidentes que tiene Pedro Sánchez para sacar adelante unos presupuestos y atención porque, por desgracia para Javier Milei, el Papa Francisco ha reaparecido. Así que parece que de momento se ha recuperado un poco. Vamos a ver estas noticias y algunas más hoy lunes 24 de marzo en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Feijóo vuelve a montar el paripé. Al menos no será tan paripé como cuando montó aquella reunión de varones, ¿os acordáis? Que se puso una especie de Moncloa fake de fondo. Se hizo una especie de Moncloa 2.0, se fue al palacete de los duques de Pastrana, que parecía que tenía unas columnas ahí en la entrada que daba la sensación de Palacio de la Moncloa, y se puso él alrededor de todos sus varones diciendo: mirad qué poderoso soy, porque tengo muchos presidentes autonómicos, pero más bien la sensación que daba era: no eres nada poderoso, sino que los poderosos son todos los demás, que todos gobiernan en sus respectivas comunidades autónomas y tú simplemente eres el tipo que han puesto para sustituir a Pablo Casado, pero que no mandas ni en tu partido, ni en tu casa, ni en ningún maldito sitio. De hecho, para muestra un botón o para muestra un mazón, mejor dicho, porque Mazón no va a acudir. De hecho, si hubiese acudido Mazón, habría sido toda la noticia de Mazón se reúne con el resto de líderes del Partido Popular, para que veáis si Feijóo manda o no manda. No manda. Y no solamente porque cada vez que abre la boca Aznar o abre la boca Ayuso salgan primero sus declaraciones antes que la del propio líder del Partido Popular, sino que hasta incluso Mazón ahora se ha convertido en alguien más relevante. Bueno, atención a la noticia: Feijóo cita a sus varones y exigirá ir a las urnas a un ejecutivo débil y fracturado. ¿Cómo no? Elecciones. Pues que llevan pidiendo elecciones desde el día 1. O sea, el 24 de julio, un día después de las elecciones del 23J, ya pedían elecciones. Que este es el juego típico de elecciones siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que gane yo. Entonces, si no gano yo, vuelve a tirar. Si no gano yo, vuelve a tirar. Que esto pues es como jugar un juego de mesa con un niño pequeño. Venga, va, tira otra vez, que no te ha salido lo que te gustaba. Venga, va, tira otra vez. No, amigo. Si tú eres líder de un partido y eres un adulto, tienes una tirada. Y la tirada son los votos de los ciudadanos. Y si no te votan lo suficiente, pues te esperas 4 añitos a las siguientes elecciones. A punto de cumplir 3 años como jefe de la oposición, 3 años ya va a cumplir Alberto Núñez Feijóo, y cuando aún faltan 2 para las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, que convocará a sus diputados, senadores y eurodiputados el próximo fin de semana en Sevilla, donde fue designado el líder del PP el 2 de abril de 2022
en sustitución del defenestrado Pablo Casado. Ojito con la semana que viene, que habrá ahí una reunión interesante, a ver si acude Mazón. Insiste en la urgencia de un adelanto electoral. Este lunes reúne a sus varones para contraponer la unidad y cohesión de su partido frente a un gobierno débil, fracturado y en absoluta precariedad parlamentaria que, en su opinión, debe disolver las Cortes y llamar a las urnas. No te jode. Me hace gracia lo de débil, fracturado y en absoluta precariedad parlamentaria. ¿Hay dificultades para tener mayorías? Sí, porque los de Junts un día te votan una cosa y un día te votan otra, por supuesto. Pero que diga debilidad parlamentaria aquel que se presentó a una investidura y no consiguió sacar los votos suficientes, hombre, la debilidad de Pedro Sánchez es evidente, pero es que lo tuyo no sé si es debilidad, lo tuyo es algo lamentable. Porque al menos Pedro Sánchez consiguió los apoyos suficientes como para gobernar. Tú te presentaste y simplemente te votó Vox. Punto. Igual deberías plantearte, no sé, de quién es el problema realmente y si todos tus problemas simplemente se solucionan yendo a las urnas, que seguramente sí, porque es que no sabes cuánto más vas a durar ahí. La cita del Comité Ejecutivo de la Formación se produce 2 días antes de que el presidente explique en el Congreso el plan de rearme de la Unión Europea. Es decir, esta semana vamos a tener el Congreso de los Diputados, pues debate al respecto del monotema de estas semanas, que es qué pasa con el rearme europeo, a dónde se van a destinar las partidas presupuestarias, va a conseguir convencer el presidente del gobierno a sus socios de Sumar, a los de Podemos, a los de Esquerra Republicana, a los de Bildu. Tiene un marrón importante el presidente del gobierno por delante, porque tiene, no un marrón, el deber realmente de plantear un rearme, o por lo menos una inversión en defensa que no implique simplemente comprarle cazas más grandes, o tanques más potentes, o misiles que exploten más fuerte a los norteamericanos, sino que proponga una verdadera línea de actuación que acabe repercutiendo en defensa, pero que pueden ser muchas cosas, y espero que vaya por ahí, porque el tipo puede plantear, yo que sé, hacer, por ejemplo, una empresa pública de la energía. No hay nada que pueda ayudar más a la defensa de un país que tener una empresa pública de la energía que tenga el control soberano de su energía, porque ya sabéis que cuando tenemos algún problema, se corta el suministro, nos deja llegar gas de Rusia, pero también, yo que sé, del norte de África, por lo que sea. Ahí somos completamente vulnerables. ¿Y quién lo paga? La gente más humilde. Eso también es defensa, tener suficiente energía. Bueno, pues podría plantear una inversión grande en la creación de algo de ese tipo. Algunos lo llamarán comunista, pero es que eso es invertir en defensa de verdad. No gastarse millones de euros en un misil un poco más duro, un poco más fuerte, un poco más grande, un poco más caro. Y que seguramente se lo compremos a Donald Trump. Entonces, esta semana va a tener ese reto de explicarlo. Además, como os he estado diciendo al principio, Mazón pues no va a acudir. Escriben en el artículo 14, Mazón no acude hoy a la reunión de Feijóo con sus varones. 2 puntos. Es lo mejor. ¿Es lo mejor para quién? Bueno, lo mejor para todos, porque a Feijóo no le interesa y Mazón, mientras menos salga de casa, menos riesgo tiene de que le cante las 40. No puede bajarse ni a comprar unos huevos a la tienda de toda la vida, porque le dicen de todo el momento en el que está 2 segundos en la calle, y es normal. Dice, Alberto Núñez Feijóo reúne este lunes a los varones, a la que no acudirá, una reunión a la que no acudirá el varón valenciano Carlos Mazón, según ha podido saber el artículo 14, que tiene agenda en Alicante. Es lo mejor, no hay que desvirtuar el mensaje, destacan fuentes de la Dirección Nacional. O sea, si el mensaje era, básicamente, vamos a demostrar unidad de partido, resulta que si va Mazón, se desvirtúa el mensaje. Se entiende, ¿no? Pues claro que se entiende. La última vez que Mazón se trasladó a Madrid fue de hecho para protagonizar un desayuno informativo. Hace justo un mes ahora, que fue cuando ya la lió y empezó a decir aquella barbaridad de no, yo realmente llegué después de que lanzase la alarma. Entonces Feijóo se descolgó de la convocatoria programándose una entrevista con Ana Rosa Quintana. Que como de desesperado tienes que estar para preferir ir a que te entreviste a Ana Rosa. Bueno, no, en este caso tampoco sería demasiado dura la entrevista, pero preferí irte con Ana Rosa antes de tener que someterte a una fotografía con Mazón. Y delegó en Cuca Gamarra, su secretaria general, que fuese para allá. Bueno, Cuca Gamarra ya sabéis que tampoco siente ni padece la pobre, pues es un monigote que la mandan para aquí o para allá y hace lo que haga falta, con tal de que, por supuesto, siga manteniendo el puesto, siga manteniendo el cargo, siga manteniendo el sueldo, que es lo que hizo cuando se cargaron a Pablo Casado. Se olvidó de él, oye, en 0, y pasó a servir pues el nuevo amo. Se llamase Ayuso, Aznar o Feijóo. Todavía no lo tiene muy claro Cuca. Lo que tiene claro Cuca es que sigue manteniendo su trabajo y que eso le gusta. El evento marcó un punto de inflexión y a partir de entonces la presión sobre el líder valenciano no ha dejado de aumentar con la investigación judicial por la gestión de la Dana ya en curso. Bueno, pues una vez más vamos a hablar de esto. Lo que pretende Feijóo es que no invitando a Carlos Mazón no se hable de Mazón. Pero es que vamos a hablar.
Todos vamos a hablar de, precisamente, la ausencia de Mazón. Esa va a ser la noticia. Eso debería hacerles saber, ser consciente a Feijóo, que por mucho que lo intente apartar, o esta forma de enfrentarse a los problemas de modo infantil de si no miro no está, si no miro no está, si no miro no está, sí está. Si no lo invito no hay problema, si no lo invito no hay problema, sí hay problema. El problema lo tienes a unos cuantos cientos de kilómetros más allá. No lo tienes aquí en Madrid el problema. Bueno, también. Lo tienes con Ayuso. Pero quiero decir, el problema Amazon lo tienes a unos cientos de kilómetros. Lo tienes ahí, en Valencia. Vale. Pero es que el problema lo sigues teniendo ahí. Y por mucho que no lo invites, vamos a seguir hablando de ello porque es lo que todo el mundo se está preguntando. Hace una reunión con todos los varones y resulta que al único que no invitas es al tipo que está siendo más... ¿Por qué? Pero claro, al mismo tiempo resulta que nos enteramos de esto. Que Feijóo tuteló el pacto de Amazon con Vox y lo avaló ante las dudas de sectores del Partido Popular. El líder popular ha madurado muchos de los distintos escenarios y sostiene de momento a su varón frente a la ansiedad de otros dirigentes para que le destituya. Esto lo escribe Elsa García de Blas, que se dedica a la información del Partido Popular, tiene muy buenas fuentes en El País. Y es que resulta que ha sido Feijóo, parece ser, presuntamente, quien ha cerrado ese acuerdo infame por el cual sale Mazón a decir que la culpa de la Dana es de los inmigrantes, de la inmigración irregular y también del Pacto Verde Europeo, que es un pacto del Partido Popular Europeo contra la crisis climática. Dice, a diferencia del verano de 2023, cuando Carlos Mazón cerró un pacto con Vox que, para muchos del PP, le costó a Alberto Núñez Feijóo la llegada a Moncloa, esta vez el presidente de la Generalitat Valenciana no ha ido por libre en su nuevo acuerdo con la extrema derecha. En esta ocasión, según Génova, y pese a las importantes tensiones con su varón, el líder del PP ha tutelado el movimiento del jefe del Consell. El cuestionado presidente valenciano recibió el aval de Feijóo para cerrar otra alianza con lo de Santiago Abascal para aprobar los presupuestos. Es decir, que es que además se lo cierra el propio Feijóo. ¿Cómo de desesperado tiene que estar Feijóo, que incluso es capaz de avalar un pacto de estas características que permite apuntalarse a Carlos Mazón con los votos de Vox, de Santiago Abascal? Básicamente a Abascal le da los votos para que se desgasten, ya lo sabéis. Pero es que ahora resulta que nos enteramos de que es Feijóo el que avala todo este delirio de el Pacto Verde Europeo, el dogmatismo climático, los inmigrantes los inmigrantes que estaban arrimando el hombro y sacando barro mientras Mazón estaba escondido por ahí. Y Feijóo haciendo el bobo, diciendo que la culpa de todo era de Teresa Rivera. A pesar de que ahora la jueza de Catarrocha lo haya dejado muy claro. La jueza que está investigando el asunto de la Dana. La responsabilidad era autonómica. Se sabía desde las 5 que se había desbordado el barranco del Pollo. No hicieron absolutamente nada. Recibieron las llamadas. El presidente de la Generalitat no estaba. Se lanzó la alerta a las 8:11 de la noche, cuando ya había muerto la mayor parte de cantidad de personas que habían muerto ahogadas. Mientras le sonaba después el teléfono móvil en un cuerpo inerte. Es que es pensarlo y se me revuelve el estómago. Pero resulta que Feijóo después ampara este pacto. Eso sí, después la foto pública no se la hace con él. Pues es todavía peor. ¿Qué estás jugando? Como que en público no estás con él, pero después en privado le amparas y le permites pactar con Vox este tipo de delirios. Bueno, atención a este vídeo que he encontrado de ese electrocutador. Es que realmente Feijóo nos lo vendieron, o por lo menos algunos incluso lo llegamos a entender como un supuesto líder moderado. Decían que iba a venir aquí a hablar de economía, de política para adultos. Bueno, mucho de economía ha hablado este señor en estos 3 años al frente del Partido Popular, pero es que realmente ya tiene declaraciones de estas características en el 2006. Atención. Que les expliquen por qué un nieto o un hijo que tiene derecho a la nacionalidad española no la puede tener y sí la pueden tener los africanos del norte, los europeos del este o cualquiera que no tenga sangre española. Cualquiera que no tenga sangre española. Me gustaría que me explicase Feijóo qué es tener sangre española. La sangre roja, cuidado, sangre socialcomunista, ¿no? ¿Cómo es la sangre española? La abres y sale roja igualda en vez de roja. No sé. En fin, y ahora en 2024, pues parecido. Que expliquen eso. Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades. A esos les pido el voto, a todos ellos. Solidaridad. En fin, pues ya veis. Sí, pero seguridad también. Bueno, pues asociando la delincuencia a la inseguridad, la inmigración a la seguridad, a la inseguridad, a la delincuencia.
diciendo inmigración legal, pero no aquella que se mete en nuestras casas, como también intentando asociar inmigración irregular con ocupación de viviendas, es decir, comprándole todos y cada uno de los marcos a la extrema derecha. Este tipo que se decía moderado, este tipo que fue del que de su mano vino Borja Semper, que también decía que había dejado la política porque estaba cansado de la influencia de Vox. Bueno, pues enhorabuena. Te has puesto al lado del más influenciable por Vox. Pues decían de Pablo Casado. Pero Pablo Casado por lo menos tuvo el coraje de enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso cuando se tuvo que enfrentar. Y este señor no, porque ha aprendido la lección de lo que te pasa en el Partido Popular, como hables un poco más alto de lo que debes. En el Senado, como os decía, hoy empieza, se da pistoletazo de salida a la comisión de investigación de la DANA. No van a invitar de momento a políticos, dice Europa Press, el PP sigue sin llamar a políticos a la comisión del Senado sobre la DANA y cita en abril, el mes que ahora se abre, a más responsables técnicos. No se va a hablar de Mazón, no se va a hablar ni siquiera de Teresa Rivera, porque claro, si hablan de los políticos a los que ellos les interesa atizar o que esto es culpa del malvado Perro Sánchez, pues al final eso tiene consecuencias de que te rebota y también hablan de Mazón. Y también va a tener que ir a declarar, yo que sé, me encantaría escuchar a Salomé Pradas, que era la consellera de Interior, que últimamente ha dicho que se sabrá toda la verdad, que ya estuvo ahí desde el primer momento, que fue Mazón, se entiende, el que no estuvo ahí desde el primer momento. Me gustaría escuchar a toda esta gente, sobre todo me gustaría escuchar a la gente que sabe dónde estaba Mazón. Porque hay gente que sabe dónde estaba Mazón. No vas a verlo solamente Mazón, dónde estaba durante esas horas desaparecido. Hay gente que lo sabe, es evidente que lo saben muchos. Lo que pasa es que no lo dicen, pero algún día lo dirán. Y a esos son los que me gustaría escuchar en el Senado, porque hasta el momento en el Senado lo que va a haber pues, será un poco más que invitar a quien le interesa al Partido Popular, porque en el Senado tienen mayoría absoluta del Partido Popular y no van evidentemente a tirarse piedras sobre su propio tejado. Será más interesante en ese sentido la comisión de investigación que veamos en el Congreso de los Diputados, porque será más plural. Y además vamos a escuchar este vídeo que comparte aquí José Vico de La Sexta Explica, donde Miguel Ángel Campos, de la cadena SER, explica cuál va a ser la estrategia de la jueza para acabar incriminando a Carlos Mazón. Pues bueno, ahora mismo se están sondeando todas las opciones, pero hay una vía clara que es la negligencia criminal por no haber declarado, Carlos Mazón, la situación de emergencia catastrófica autonómica, que es muy clara en la Ley de Emergencias Valenciana. La Ley de Emergencias, en su artículo 10.4 de la Generalitat, establece que ante una situación crítica, el presidente dará la situación de emergencia catastrófica autonómica, por lo que directamente pasa a presidir el CECOPI y a dirigirlo. Es lo que no quiere Mazón que se tenga en cuenta. Normal que no quiera. Es su excusa primordial, la primera, la que más le gusta, decir, no, yo no presidía el CECOPI, yo no tenía que estar ahí. ¿Y dónde estabas? El día más importante de tu vida política, el día más importante para la Comunidad Valenciana, donde tenías que estar al frente de todo lo que ocurría, ¿dónde estabas? Todavía no lo ha dicho. Este punto de la ley. Por eso él está diciendo que llegó a las 20:28, después de que se hubiera lanzado la alerta y, por tanto, que no tenía ninguna responsabilidad en las decisiones del CECOPI. Pero eso es lo que está teniendo lugar. Ni eso hizo. No solo no pasó al nivel 3, no solo pidió la declaración de emergencia estatal, tampoco declaró aquello que era de su estricta competencia, que es la situación de emergencia catastrófica autonómica. Y no lo hizo mientras los hijos de Dolores a las 5:10 de la tarde estaban llamando al 112 de la Generalitat, mientras el Barranco del Pollo se estaba desbordando por Chiva, un agua que por ley de física elemental iba a acabar bajando por Ribarroja, Catarroja, Paiporta, Sedaví, Picaña, y acababa matando a 228 personas. En ese tiempo, Carlos Mazón estaba en el Ventorro. Como decíamos, es susceptible de un delito de negligencia criminal y lo están sondeando desde el juzgado. Pues esa es la información. Negligencia criminal. Por eso también el tipo quiere mantenerse al frente de la Generalitat, para que no le puedan imputar. Es evidente. Por otro lado, Cospedal y también Sánchez Camacho, que era líder del PP por aquel entonces en Cataluña, hoy van a comparecer en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña para rendir cuentas precisamente sobre aquella operación, sobre aquellos años en los que vivieron peligrosamente, generando noticias falsas sobre adversarios políticos, creando una división de la policía llamada la Policía Patriótica para básicamente ir contra sus enemigos políticos. Creaban informes falsos, creaban noticias, investigaban
de manera fraudulenta y ahora, pues además de lo que tenga que ir por la justicia, que ya sabéis que siempre va más lenta de lo que nos gustaría, ahora tiene que dar la cara en el Congreso de los Diputados, sobre todo por las cosas que dijo el excomisario José Manuel Villarejo, que sostiene que mantuvo una reunión con ella en octubre de 2012, con ella, que era entonces la secretaria general del Partido Popular, y también con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, donde habrían empezado a fraguar los movimientos contra los líderes independentistas. Según los audios del excomisario, un mes después, Sánchez Camacho, a la sazón presidenta del PP catalán, que hoy, por cierto, Camacho es diputada del Partido Popular madrileño, es decir, diputada de la Asamblea de Madrid con Ayuso, en fin, una biografía curiosa, esta señora le habría encargado actuar contra el expresidente Artur Mas y otros dirigentes nacionalistas como el exlíder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida. En fin, vamos a escuchar qué es lo que dicen hoy. Y hablando de delirios, no podía no hablar de esto. Nuevas generaciones de Madrid. O sea, que siempre que hablamos de algo de las nuevas generaciones de Madrid, de las juventudes del Partido Popular de Madrid, es delirio asegurado. Resulta que comparten este tuit y ponen: las drogas son el mayor enemigo de la libertad y nunca una solución a los retos y problemas de la vida. Por eso siempre será una de nuestras grandes banderas. Los que las promueven y frivolizan sobre ellas son enemigos de la libertad y de la juventud libre. ¿A ti no te parece que promover y frivolizar las drogas es decir que la libertad es tomar cañas? Es igualar un concepto de diversión y libertad, incluso libertad política, con poder tomar alcohol. No, porque el alcohol está más normalizado, lo que tú quieras, pero el alcohol seguramente arruina más vidas que muchas de las drogas más duras, con las que yo tampoco estoy de acuerdo en su legalización. Pero te aseguro que el alcohol, sobre todo y precisamente por su normalización, arruina muchísimas más vidas y también acaba con ellas que cualquiera de estas cosas que seguramente hablaron de los porros, porque los rojos quieren legalizar los porros. En fin. Pero sin embargo, de su campaña política que hizo su jefa, en la que básicamente su hoja de propuestas era tomar cañas en las terrazas de Madrid. Poco más que eso. Pero es que vamos más allá. El mismo líder de Nuevas Generaciones, este señor de aquí, también tuvo un célebre vídeo en el que aparecía con el carnet de Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid y decía: vamos a establecer acuerdos con las mejores discotecas de la Comunidad de Madrid y con el carnet de Nuevas Generaciones podrás acceder a chupitos gratis en todos los lados. Vale, eso no es frivolizar ni promover, ¿no? Ningún tipo de relación con sustancias con las que mejor no relacionarte. O por lo menos no promoverlo de manera alegre, como si esto fuese la esencia de la libertad, ir a tomarte chupitos o cañas por ahí. Pero bueno, es que la cosa tiene todavía una derivada más interesante, más lamentable, y tiene que ver con esta fotografía en un yate del líder del Partido Popular con un narcotraficante, amigos y amigas. ¿De qué me hablas? De estupefacientes y de promover y frivolizar cuando el líder de vuestro maldito partido tiene una fotografía con Marcial Dorado. Que por mucho que no lo conociese, porque pone la excusa esta ridícula de no, es que entonces en Galicia no había Google. Por lo tanto, como no había Google, yo no me enteré de quién era este hombre. Todas las madres que protestaban todas las semanas porque tenían a hijos enganchados. Y no voy a decir a qué, porque el copyright, la censura en YouTube, no hay ciertas palabras que si las dices el vídeo te lo tumban. Pero bueno, en fin, ya sabéis qué tipo de sustancias estamos hablando. Estaban sus hijos enganchados y protestaban las madres, sabían quién era perfectamente este hombre. Y era que nos hablen de promover. Sí, ahora es la izquierda la que promueve, no te jodes, que es tremendo. En fin, algo más serio. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, me ha anunciado que está enfermo. Estos días me han llamado algunos compañeros preocupados, porque les llegaban rumores sobre mi estado de salud. Y quiero compartir aquí que esta es mi casa. Yo, lógicamente, con mis amigos, con mis familiares, que sí, me he hecho unas pruebas médicas que han culminado, que tengo unos tumores cancerígenos que hay que tratar, pero es operable, tenemos fecha final de abril, las cosas caminarán, seguiré en activo y regresaremos más fuertes. Bueno, pues ha anunciado que tiene este problema de salud, que se va a operar, se lo va a tratar, pero que evidentemente pues va a dar un paso al lado pues, durante esta operación, que evidentemente pues, no será sencilla. Lo hice bastante claro, sigo con mis responsabilidades hasta que los médicos me lo indiquen. Haré un paréntesis con la operación y de nuevo con más fuerza en mis responsabilidades orgánicas y políticas. Bueno, evidentemente
había un consenso generalizado de darle fuerza al ministro, de darle fuerza a Ángel Víctor Torres, tanto por parte de la oposición como del gobierno, como todo el mundo. O sea, evidentemente, un problema de salud, pues como si le pasase a cualquiera que esté en nuestras antípodas ideológicas, también máximo apoyo y ojalá se recupere lo antes posible. Sin embargo, hay gente que es miserable. Hay que intentan hacer política incluso con este asunto, y es que Vito Quiles, cuando sale Ángel Víctor Torres y dice esto, pone última hora, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dimite y anuncia que abandona la política. Esa es la noticia que saca. Y empiezan a decir que es esto por el asunto de Ábalos, de Koldo, de Víctor de Aldama, que él también estaba por en medio implicado, no sé qué, no sé cuánto. Si no hay nada más miserable. O sea, va a empezar. Porque es mentira que dimita, porque no ha dimitido. Y tampoco ha anunciado que abandona la política. O sea, lo acabáis de leer el tuit que ha puesto. Sigo con mis responsabilidades hasta que me lo indiquen, paréntesis con la operación, y después volveré a mis responsabilidades orgánicas y políticas. Lo dije muy claro. Pero es que es tan miserable. Dimite y anuncia que abandona la política. Esto es para cuando alguien se vea mínimamente tentado a me voy a creer un poco de noticia de este hombre. Pues ya veis, o sea, si mienten esto, hasta la cosa más básica. Dice aquí Julián Macías Tobar, Vito Quiles no solo debe abandonar el Congreso, debería ir a la cárcel, mentiroso como profesión, pero usar el cáncer del ministro Ángel Víctor Torres para decir que dimite y deja la política es de mala persona. No dimite ni deja la política, se toma un tiempo para operarse. Es muy miserable. Además, después se ha terminado borrando el tuit tras las críticas, pero muestra la cara dura moral del reportero de estado de alarma, cuyos ingresos en su mayoría lo cobra de nuestros impuestos por los contratos a dedo que le dan gobiernos de derechas. Es que incluso seguidores suyos le estaban diciendo, tiene cáncer, podríamos estar un poco de humanidad, ¿no? Es que es tan miserable, es tan miserable. Esto es vomitivo, de verdad que es vomitivo. Pedro Sánchez, que ha estado en el Congreso del Partido Socialista de Navarra, ha cargado con dureza también contra el Partido Popular porque esta semana pasada, ya sabéis, votaron en contra de la creación de la Agencia de Salud Pública, que es literalmente algo que llevaban dentro de su programa electoral. El Partido Popular, no es una cosa de rojos, de la Agencia de Salud Pública, algo comunista, no. La Agencia de Salud Pública es algo que lleva el PP en el programa electoral y que además iba a ser muy necesario para el momento en el que vengan otra vez problemas sanitarios. En el momento en el que venga otra pandemia, que ojalá le queda muchísimo, pero que los expertos dicen que podría llegar en otro momento algo parecido al COVID-19, y no sería algo extraño, deberíamos estar preparados. Pero después nos ocurre exactamente lo mismo que pasó en la Comunidad Valenciana, cuando entró a gobernar Carlos Mazón y anunciaron a bombo y platillo y alegres de la vida que se cargaba la unidad valenciana de emergencias. Después resulta que viene la Dana y dices, vaya, no debería haberme cargado la unidad valenciana de emergencias. Esto es lo mismo. Votan en contra de la Agencia de Salud Pública porque consideran que eso le puede hacer daño al gobierno, y después, como vengan maldadas, ¿de quién será la culpa? No, esto... Bueno, en fin, vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Cuando pasó la pandemia, gracias a la vacunación, creamos una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados donde, la llamamos la Comisión de la Reconstrucción, todos los grupos parlamentarios acordamos, por ejemplo, la creación de una agencia pública estatal de salud pública. Una agencia estatal de salud pública, para ser más exactos. Bueno, pues eso ha seguido su tramitación parlamentaria, el Partido Popular votó a favor en comisión y cuando lo llevó a pleno, este pasado jueves, votó en contra. No han votado en contra de una ley, han votado en contra de reforzar la sanidad y la salud pública en nuestro país. En fin, pues ya veis que el politiqueo al final lo inunda todo y con tal de... No, pues se ha infringido una dura derrota parlamentaria al Partido Socialista y al Gobierno del Congreso de los Diputados. Como, sí, ¿a costa de qué? A costa de no votar a favor de la Agencia de Salud Pública. Es tan miserable. Votan a favor de la comisión, es decir, en todos los procesos legislativos van votando a favor hasta el último día que van y votan en contra simplemente para decir, ves, han perdido. Tiene una fragilidad parlamentaria tremenda. Que es verdad que tiene complicado para aprobar cosas este gobierno. Porque tiene que poner de acuerdo a gente muy diversa, como os decía. Junts es de derechas, carajo. Lo que pasa es que es de derechas y no se llevan demasiado bien con Vox. Bueno, en términos de inmigración yo creo que se entenderían bastante. Pero por lo general no se llevan bien porque Vox y Abascal ha dicho que quiere legalizar a Junts. Aunque ahora cada vez se lleven mejor, porque han votado a favor juntos de eliminar la Agencia de Salud Pública, de no aprobarla. Porque esto sin los votos de Puigdemont tampoco habría salido.
Pero es que una cosa es esa y otra cosa es ser lo más irresponsable del mundo y cargártelo todo con tal de decir que a este gobierno le va mal y que convoquen elecciones ya, que es lo que está intentando constantemente el señor Feijóo. Porque es su última esperanza para resistir al frente del partido, quiero decir. Y ahí, pues claro, vamos a la derivada de dónde va este gobierno si no puede aprobar ni siquiera la Agencia de Salud Pública. ¿Cómo va a aprobar los presupuestos generales del Estado? Si los de Puigdemont parece que ya les encanta votar con Vox y con el Partido Popular. De momento, pues Sánchez ha dicho que no, que por mucho que no se aprueben, que la cosa tira para adelante, que se prorrogarán. Entonces, claro, ya está Feijóo. Y también Felipe González salió otro día a decir que se convocan elecciones, no es normal no estar con presupuestos, bla, bla, bla. No se puede prorrogar, en fin. Pues no estaría mal que se arrimasen un poco el hombro, aunque fuese con cosas tan, no sé, mínimamente, tan de mínimos como la Agencia de Salud Pública. Y los de Puigdemont también tendrían que plantearse, ¿de verdad quieren pasar a la historia como los que permitieron un gobierno del Partido Popular con Vox? Porque con este tipo de votaciones es lo que al final están consiguiendo y amparando. Vamos a terminar estas noticias y ahora pasamos con lo internacional, escuchando este breve extracto de Silvia Charrondo, que estuvo en La 2 este fin de semana hablando sobre la falacia de la equidistancia en el periodismo. Más daño ha hecho es la mentira, el bulo y eso de la equidistancia, la falacia de la equidistancia. Sí. No, mira, tú ves que está lloviendo, ¿no? Está lloviendo, tú sacas la cabeza por la ventana y llueve a cántaros. Dices, está lloviendo a cántaros. Te dicen, no. ¿Sabes lo que pasa? Que es que hay uno que dice que no llueve. Entonces tú tienes que decir, está lloviendo a cántaros, porque lo hemos visto. Sin embargo, hay una persona que dice que no llueve. Pero si está lloviendo a cántaros. Por favor, es que eso está pasando en este país, que nos están diciendo, oye, no, vuelve a mirar la realidad porque lo que tú has visto no es así. Venga ya. Eso es una buena reflexión. Como tú ves ahí que está lloviendo y dices, está lloviendo. Es verdad que algunos dicen que no llueve, pero está lloviendo. Y la opinión de estos es lo siguiente. Pero no es dos opiniones, no. Es una realidad, es un hecho fáctico, comprobable, y después es la opinión de un lunático que te está diciendo que no está lloviendo. Esto, bueno, pues para ponerlo en perspectiva con todas las cosas que te ponen una opinión, yo qué sé, de un científico contrastada o de alguien que sabe de lo que está hablando, con Santiago Abascal al lado diciendo no fumigan Pedro Sánchez en colaboración con Zapatero y Maduro para volvernos a todos homosexuales. Como que sí, fantástico. Pero es que eso no es un hecho, eso es una opinión de un lunático. Bueno, en fin, vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Empezamos, por desgracia, como muchos días, sabiendo esta mañana que Israel ha bombardeado hospitales, ha bombardeado también campos de refugiados, ha bombardeado centros médicos y ha dejado pues unos decenas de muertos más. Aquí de momento pone 5 en un hospital de Gaza, pero he leído otras informaciones que ya elevan los muertos a bastantes más. Siempre diciendo que apuntábamos a un alto mando de Hamás. Ya. Siempre apuntan a un alto mando de Hamás, que está curiosamente en los hospitales, en los campos de refugiados, como si eso le dicen no, porque utiliza al pueblo civil para protegerse. Es como, pero si le da igual. O sea, si Israel es evidente que ha bombardeado ya en 1000 ocasiones hospitales, campos de refugiados, incluso ONGs, centros de distribución de comida. O sea, ataca todo, arrasa todo. Y de hecho la última noticia es todavía más espeluznante, porque Israel, Netanyahu, ha creado un organismo para expulsar a la población de Gaza, donde los muertos ya superan 50.000. Es decir, a los que puedan cargarse se los cargarán, siendo la mitad de ellos niños. Niños, ¿eh? Que después hay muchos por ahí diciendo, no, los niños se respetan, se defienden. Vale, solamente defienden a los niños antes de que nazcan, para ir en contra de la interrupción del embarazo. Pero como se habla de los niños que mueren cada día, por decenas y por cientos, por desgracia algunos días, en Palestina, en Gaza, esos miras para otro lado. Como los hace Israel, los niños entonces los consideramos también que son malvados pertenecientes a Hamás. Y ahí no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, pues a los que no se puedan cargar ahora han creado un organismo para expulsar a la población y así cumplir ese sueño húmedo, completamente delirante y malvado de Donald Trump de convertir la Franja de Gaza en la Riviera de Oriente Próximo y construir hoteles de 5 estrellas con estatuas doradas de su asquerosa efigie. Es decir, perpetrar un genocidio, un exterminio total, y después sobre la tierra quemada construir un centro de diversión. Es la maldad más pura y más dura. Y la estamos viendo en vivo y en directo, ante nuestros ojos. Y la mayor parte de líderes occidentales miran para otro lado.
De verdad que es asqueroso, es lamentable. Uno de los que ha sido muy críticos con esta situación, el Papa Francisco, por fortuna, que acaba de reaparecer después de 37 días hospitalizados. Este ha sido el momento. Aparece en silla de ruedas, claro, saludando desde el balcón del Hospital Gemelli de Roma. Ocurrió ayer esto, el domingo. Ahí saluda de una manera, bueno, pues un tanto precaria, una persona mayor, después de que muchos no diesen ni un duro porque este señor consiguiese volver a reaparecer en público. Pero bueno, parece que por lo menos sí que tiene mejor cara de la que había tenido en otros momentos. Grazie a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli. È brava. Bueno, pues ha tenido unas palabras. Ha mencionado a esta señora mayor con las flores amarillas. En fin, buena noticia. Más allá del puro asunto religioso, buena noticia internacional, porque ya sabéis que había algunas personas que estaban deseando que este hombre muriese, como por ejemplo Javier Milei, un hombre argentino, el Papa Francisco es argentino, y lo que quería Javier Milei es que muriese cuanto antes para que así dejasen de hablar de él, de cómo pega a sus jubilados y también de cómo ha estafado con criptomonedas y que se hablase del Papa de Roma, etcétera, etcétera. Bueno, pues el señor resiste, y menos mal que resiste porque es una de las voces pues, más decentes hoy en día en el plano internacional hablando de este tipo de cosas. Noticia de Trump de finales de la semana pasada, pues que ha cerrado el Departamento de Educación. Tengo un vídeo hablando sobre esto en el canal si lo queréis ver, pero básicamente ha cerrado el Departamento de Educación, amenaza a escuelas y alumnos con necesidades especiales, que es de lo que se dedicaba sobre todo el Departamento de Educación, también a la ayuda con subvenciones en un país en el que una de las principales deudas que tienes en la vida es la de la educación. Bueno, pues se lo ha cargado de un plumazo Donald Trump, literalmente de un plumazo, firmando, y ya está. O sea, ya sabéis que la extrema derecha nunca ha estado nunca se ha llevado demasiado bien con la educación, nos quieren lo más tontos posibles. Y atención con lo que está ocurriendo también en Turquía, porque un tribunal ha dictado prisión preventiva, es decir, lo ha metido en la cárcel, al alcalde de Estambul, alcalde de la capital, que era al mismo tiempo el principal rival de Erdogan y el que iba a ser justamente elegido esta semana como candidato de la oposición para presentarse contra él en las elecciones. Lo han metido a la cárcel por supuestos casos de corrupción y, curiosamente, el mismo día en el que iba a ser elegido como candidato para las elecciones del 2028. Esta ha sido la respuesta multitudinaria en Estambul contra el gobierno de Erdogan por el ingreso en prisión de su líder. Como veis, cientos y cientos de personas reunidas en un país, pues bueno, que recientemente se está también encaminando hacia un régimen cada vez más autoritario y represivo. Y hasta aquí la clave internacional. Vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos nuestro recorrido un 24 de marzo de 1933, cuando el Reichstag alemán votó la ley habilitante que otorgaba plenos poderes legislativos a Adolf Hitler. Este momento fatídico representó el fin formal de la República de Weimar y el nacimiento legal del Tercer Reich. Lo que hace particularmente inquietante este episodio es que Hitler llegó a destruir la democracia utilizando los propios mecanismos constitucionales. La ley habilitante, oficialmente llamada Ley para remediar las necesidades del pueblo y del Reich, permitía al gobierno de Hitler legislar sin necesidad de la aprobación del Parlamento durante 4 años. Fue aprobada por 444 votos a favor y 94 en contra, estos últimos correspondientes únicamente a los diputados socialdemócratas, quienes tuvieron el valor de oponerse a pesar de las amenazas y la intimidación, y finalmente las consecuencias, porque acabaron todos en campos de concentración. Es crucial entender el contexto en el que se produjo esta votación. El edificio del Reichstag había sido incendiado un mes antes, un acto que los nazis atribuyeron falsamente a los comunistas para justificar una ola de represión. Los diputados comunistas ya habían sido arrestados en su totalidad o habían huido del país, mientras que las SA y las SS, las fuerzas paramilitares de Hitler, rodeaban el edificio donde se celebraba la votación, ejerciendo una presión intimidatoria evidente. Lo que ocurrió aquel 24 de marzo de 1933 nos recuerda que las democracias no siempre mueren por golpes militares abruptos. A veces son desmanteladas gradualmente utilizando las propias herramientas legales que deberían protegerlas.
Hitler había llegado al poder en enero de ese mismo año mediante elecciones, aunque su partido nunca consiguió una mayoría absoluta. Su ascenso fue facilitado, además, por las, esto sonará, élites conservadoras clásicas que lo subestimaron creyendo que podrían controlarlo. Y evidentemente no fue así. Este episodio histórico resuena con fuerza en nuestro presente, donde vemos resurgir movimientos de extrema derecha que, amparándose en el descontento popular, buscan socavar las bases de la democracia desde dentro. Y la lección es muy clara. La democracia requiere de una vigilancia constante y una defensa activa de sus principios fundamentales. Avancemos ahora 4 décadas y crucemos el Atlántico hasta Argentina. Porque el 24 de marzo de 1976, un golpe militar derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Esta junta militar, liderada inicialmente por el general Jorge Rafael Videla, implementó un régimen de terror sistemático contra lo que consideraban elementos subversivos. En realidad, este término englobaba a cualquier persona considerada opositora. Sindicalistas, estudiantes, intelectuales, artistas y especialmente militantes de organizaciones políticas de izquierda. El método principal de represión fue la desaparición forzada de personas. Miles de argentinos fueron secuestrados, llevados a centros clandestinos de detención donde eran salvajemente torturados y, en la mayoría de esos casos, asesinados. Sus cuerpos eran luego desaparecidos, arrojados al mar en los tristemente célebres vuelos de la muerte o enterrados en fosas comunes sin identificación alguna. Es importante destacar que esta dictadura contó con el apoyo de los Estados Unidos, además, en el marco de la Operación Cóndor, que era un plan coordinado entre las dictaduras del Cono Sur para eliminar a toda oposición política. Henry Kissinger, entonces secretario de Estado estadounidense, dio luz verde a los militares argentinos, diciéndoles que resolvieran el problema de la subversión lo antes posible. El legado de este periodo oscuro permanece, por desgracia, vivo en la memoria colectiva argentina, gracias a la incansable y, por fortuna, incansable lucha de organizaciones de derechos humanos como las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Argentina, es cierto, que ha avanzado significativamente en el proceso y condena de los responsables de esos crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en un referente mundial en materia de justicia transicional, cosa que desde España pues vemos con bastante envidia, porque nuestra transición fue un tanto diferente, la que no se pudo hacer justicia, sino que se les tuvo que perdonar. Volvemos ahora, de hecho, otra vez a España, bastante antes, de hecho un 24 de marzo, pero de 1808. En esta fecha era Fernando VII el que entraba triunfalmente en Madrid, aclamado por el pueblo que lo veía como el liberador del gobierno de Manuel Godoy, el favorito de Carlos IV, que era el padre de Fernando VII. Ya veis que aquí pues siempre el hijo le intentaba robar el poder al padre, en fin, como auténticos buitres peleando por el poder y por la corona. El pueblo madrileño, hastiado de la corrupción del padre y de la incompetencia del gobierno anterior, recibió con júbilo al nuevo monarca, al hijo, a quien llamaron el deseado. Sin embargo, la ironía de la historia quiso que este rey tan anhelado en su momento resultara ser uno de los monarcas más despóticos de la historia de nuestro país. Tras la restauración del trono, después del periodo napoleónico de la Guerra de Independencia, Fernando VII abolió la Constitución Liberal de 1812, restauró la Inquisición y desató una feroz persecución contra los liberales que habían luchado por la independencia nacional y las libertades constitucionales. La entrada de Fernando VII en Madrid representa un ejemplo histórico de cómo las esperanzas populares pueden ser traicionadas rápidamente por líderes que, una vez en el poder, revelan su verdadera naturaleza autoritaria, aunque en este caso, es decir, era un Borbón, aunque tal vez no estábamos tan acostumbrados a lo que era ser un Borbón, después ya los conoceríamos perfectamente, y de ahí la Primera República y la Segunda República, que también terminó pues con golpe de Estado. Y concluimos nuestro recorrido recordando también la muerte de Julio Verne, ocurrida un 24 de marzo de 1905. Este visionario escritor francés, conocido mundialmente por novelas como Viaje al centro de la Tierra o La vuelta al mundo en 80 días o 20.000 leguas de viaje submarino, fue mucho más que un autor de aventuras fantásticas. En sus obras, Verne anticipó numerosos avances científicos y tecnológicos con sorprendente precisión, desde submarinos hasta viajes espaciales. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es su visión crítica de las contradicciones del progreso y del imperialismo europeo de su época. En novelas como, por ejemplo, Los 500 millones de la Begún, Verne advirtió sobre los peligros del militarismo industrial y la carrera armamentística. En esta obra contraponía dos modelos de desarrollo tecnológico, uno orientado al bienestar común y otro dedicado a la creación de máquinas de guerra. Esta reflexión, hecha en pleno auge del colonialismo europeo, revela la profundidad del pensamiento de Julio Verne.
Otro aspecto poco conocido fue su evolución política a lo largo de su vida, porque si bien empezó siendo un escritor relativamente conservador, con el paso de los años sus posiciones se fueron haciendo más críticas con el capitalismo y el colonialismo. En sus últimas obras, como Los náufragos de Jonathan, exploró ideas cercanas al socialismo utópico, imaginando comunidades basadas en los principios igualitarios. La obra de Verne nos invita a reflexionar sobre la ambivalencia del progreso tecnológico. Por un lado, su potencial para mejorar la vida humana y por otro, los riesgos de su uso para la dominación y la destrucción. Una lección que sigue siendo extraordinariamente relevante en nuestra era de avances tecnológicos sin precedentes, justo ahora además que estamos con todo el asunto de la IA, pero también una época de profundas desigualdades y de crisis ecológica global. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Aquí PL124 me dice: para mí está claro que dan esos golpes para generar ruido porque no quieren oír la verdad que les perjudica. Como los niños de pues me enfado y no respiro. Esto se refiere a los golpes que daba el triste diputado Sergio Sayas, diputado tránsfuga del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, para que, bueno, pues precisamente en el momento en el que se votaba la Agencia de Salud Estatal que estábamos hablando antes. María dice: Alan, tenemos una oposición que da vergüenza, que no tiene una sola propuesta y su único fin es que Pedro Sánchez dimita y que convoca elecciones. Lástima es que le pagamos nosotros. Pues sí, le pagamos nosotros y de hecho hoy hemos visto como Feijóo vuelve a decir exactamente lo mismo. Elecciones ya, elecciones ya. Elves dice: nunca mejor expresado, Alan. Perdón para los orangutanes, que tienen mucho mayor sentido del bien común y el sentido de cuidar a sus congéneres. Y no olvidemos que los pijos y prepotentes de Junts han hecho posible esta revancha de rabia y venganza. Fuerza para Mónica, la ministra, que ha dado la cara con valentía ante toda esta vergüenza. Totalmente. Becíbal dice: parece que el Partido Popular se ha suscrito a las políticas de Vox y no parece que les haya costado mucho. A lo mejor Orbán les está echando un cable. A Úrsula le están poniendo difícil la legislatura los de su propio partido. Bueno, la verdad que no se lo ponen difícil porque no dependen del Partido Popular español para que salgan adelante sus políticas del Partido Popular europeo. Por eso, es que son bastante irrelevantes. Y cuando los ven desde Europa dicen: ¿qué hacen estos pedazos de pringados? O sea, yo creo que los ven hasta con cierta lástima y ahora con cierto alucine, porque van a tener que venir a España, concretamente a Valencia, para hacer el Congreso del Partido Popular Europeo. En fin, con lo que se van a encontrar ahí los pobres va a ser para alucinar. Y Mari Carmen García añade: con Ayuso y el PP se está imponiendo en España la política de la mala educación, de la falta de respeto al adversario político y a las instituciones democráticas. Están socavando el normal funcionamiento democrático desde dentro. Y todo para inducir a la desafección de los ciudadanos hacia la política y por ende hacia la democracia, y que la acaben menospreciando y abdicando de ella. Es verdad que se está imponiendo esa mala educación, desde el me gusta la fruta y el que te bote chapote hasta los golpes como auténticos orangutanes, con perdón a los orangutanes, y bueno, lo que hemos visto antes de Vito Quiles, que en fin, no se me ocurre nada más miserable. Y para mañana pues me gustaría preguntaros sobre esta reunión de Feijóo en la que no invita a Mazón, pero sin embargo al mismo tiempo nos enteramos de que Feijóo ha amparado ese pacto de Mazón con Vox, comprándole el Pacto Verde, el dogmatismo climático y criticar a los inmigrantes como responsables de la DANA. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? Y en fin, si queréis decir algo también de Vito Quiles o de lo que sea, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestro capítulo de hoy, lunes 24 de marzo. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.